Estoy en conexión vía Zoom con José Pimentel, a quien le doy la bienvenida, presentándole con un par de datos. José Pimentel ha nacido en Potosí, puede cantar Potosino Soy, en la localidad de Catavi. Ha estado usted muy ligado a la política de izquierda, de la minería del norte, del departamento de Potosí. Usted ha sido encarcelado por el segundo gobierno de René Barrientos Ortuño. Se ha desempeñado también como vicepresidente del Comité Revolucionario Universitario de la Universidad Técnica de Oruro, miembro activo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, desde el 74 hasta el 78, tenaz opositor al primer gobierno de Hugo Banzer Suárez, gobierno dictadura, diría yo, y desde el 80 al 88 ha sido dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ha impulsado la cogestión obrera en la Comibol durante el gobierno de la Unión Democrática y Popular, UDP. Todo esto le sirve a los jóvenes para repasar nuestra historia. Usted ha sido diputado nacional, ya existiendo el movimiento al socialismo, diputado por el MAS del 2006 al 2010 y ha sido ministro de Minería entre el 2010 y el 2012. Probadísima su experiencia para que usted nos hable como nos habla siempre en sus textos en La Razón del Mundo Minero. A lo que vinimos, José Pimentel, ¿qué está sucediendo cuando mineros de Huanuni toman la sede de la COP, desconocen a Huarachi? Nosotros supimos de tensiones con los militares, con gobiernos de turno, pero mineros y mineros necesitamos de su experiencia para comprenderlo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Claudia, agradecida por la invitación y el espacio que me dan en el matutino La Razón. Creo que la situación que se está presentando es una expresión de la realidad del movimiento minero. Desde 1986, durante más de cerca de 20 años, ha habido una política neoliberal de destrucción del movimiento sindical, que no solamente significaba despedir a los dirigentes, limitar la actividad sindical, sino también destruir las bases materiales de la existencia del trabajador minero. Hoy ya no hay campamento minero. Estoy en Yayagua y esta es una ciudad más comercial que turística o universitaria. Igualmente, Huanuni y Colquiri son ciudades ya que no significan el campamento, esa base social de lucha, de reivindicación comunitaria prácticamente ha desaparecido. Y por otra parte, 20 años que nos han ido inculcando valores del individualismo, del triunfo como sea. Y bueno, esto finalmente acabó el 2005. Sin embargo, no se ha ido construyendo una propuesta alternativa. A pesar de los avances de la lucha en la nueva constitución política del Estado, de la integración de sectores sociales, de la lucha contra la discriminación, creo que falta el parámetro que aglutine a la clase trabajadora y al pueblo boliviano para la construcción de una nueva sociedad. Por eso los conflictos que se dan hace 2 semanas con los de Colquiri, hoy los de Huanuni, tratan de reflejar que el movimiento sindical minero no se encuentra reflejado por las políticas del gobierno, o como lo han dicho ellos, se parecen excluidos. Y esto parece ser una formalidad, porque podríamos decir que tanto Huanuni como Colquiri tienen representación en el Parlamento, tienen representación en la Comibol, en sus empresas, en sus directorios, y de una u otra manera están participando en el gobierno. José. Pero ¿por qué esta situación de desajuste? Creo que se ha perdido la práctica democrática, la práctica política en las organizaciones sindicales. Ya no existen esas asambleas de debate, ya no hay propuestas y bueno, simplemente se ha dejado a una situación de que el gobierno solucione y prevea todos los problemas. Y no tiene el gobierno esta capacidad en la medida que se aleja del movimiento sindical. Creo que esta es la realidad que estamos viviendo.
José, ¿qué y pesa espero que el más? movimiento sindical tome su capacidad propositiva, dialogar y, en última instancia, luche por objetivos que mejoren su situación especial, pero también del conjunto del país. José, ¿qué es lo que nos debería preocupar más? La falta de estas viejas tradiciones de los mineros bolivianos de debatir con ideas, con propuestas, con ideología, con apuestas de país, o nos tiene que preocupar la falta de conexión entre el gobierno y distintos ejes del mundo minero. ¿Dónde está el mayor pecado? Yo creo que cuando uno busca una relación con una persona, con una institución, tiene que tener los objetivos muy claros. Y esto no lo tiene la clase trabajadora. Consideran que es su gobierno y que como tal está obligado a darle una u otra cosa que ellos consideran les va a satisfacer, pero no hay una propuesta de transformación de la sociedad, del rol que va a jugar la clase obrera o el sector. Esta, esta dubitación se ha prolongado hasta el 2015, cuando se aprueba la tesis de San Cristóbal en el último congreso que realizó la Federación de Mineros, imagínate, hace 7 años, y ese documento señala muy claramente que la clase trabajadora debe tener su propia política minera para impulsar y hacer que el gobierno lo ejecute. Esta política en la Federación de Mineros no existe. Tampoco en las luchas reivindicativas hay propuestas claras sobre lo que debería plantearse el trabajador minero o el proletariado en general como aspiraciones de vida, esa igualdad, esa superación, la educación, la salud, y no tiene claro, al contrario, muchas de las reformas que ha realizado el gobierno se han adaptado a la política que han dejado los regímenes laborales. Tenemos una seguridad social dividida entre lo que es el seguro a corto plazo y a largo plazo. Tenemos una educación privilegiada porque se mantiene la situación de los colegios particulares y no hay una educación de alto nivel. Y en el problema de la interculturalidad creo que nos hemos quedado atrasados. Entonces es el momento que el movimiento sindical boliviano debata, proponga algo a la sociedad y en ese marco se incorpore al proceso de cambio o en última instancia rectifique los errores que ve en este. Los mineros han formado parte esencial de la historia, columna vertebral de la historia de nuestro país. Mi pregunta es si no hubo en este último tiempo deslealtades de un lado, del otro, con el gobierno que se supone que mejor les representaba el movimiento al socialismo porque lo ha incluido en sus brazos políticos, pero en un momento, no en un momento, en aquel momento, el 2019, vimos a Huarachi pidiendo también la renuncia de Evo Morales. ¿No habrán huecos ahí, deslealtades políticas de uno y otro lado que estén dinamitando, nunca mejor dicho, José, la relación entre mineros y de mineros con el gobierno para terminar este diálogo? No, yo no creo que haya deslealtades. Lo que falta es una precisión del rol que tienen que jugar los movimientos sociales. Si van a ser sujetos pasivos, que todo les caiga del gobierno, naturalmente el rechazo al golpe era algo que no les convenía. Protestaban, no estaban de acuerdo, pero no había una voluntad para defender un gobierno que se sentía obligados a defenderlos, pero también estaba obligado el gobierno a defenderse de la arremetida golpista. Entonces yo creo que esa pasividad del movimiento obrero, que se ha traducido en 7 años de no congreso en la Federación, de 5 años en la Central Obrera Boliviana, de avales para reconocer a dirigentes sindicales, etcétera, la debilita. Y yo lo que reclamo al movimiento sindical minero es democracia, que se discuta, que se plantee, y nuevamente que haya un congreso minero donde lo fundamental sea la discusión de la tesis política y no los problemas orgánicos para repartirse cargos en una u otra posición de la dirigencia sindical.
La última preguntita, en los últimos minutos hablemos de estas demandas y amenazas también sobre la gestora. Piden que no manejen sus aportes y que se mantenga como está. ¿Cuánta razón hay de un lado? Del otro, lo que ya puedo advertir es fácil, es que el gobierno no ha socializado lo suficiente porque tuvo tiempo, y que ahora estén en estas amenazas, en estas demandas de parte del sector minero. ¿Cree que hay un trasfondo político acá, falta de información respecto de la gestora y de los aportes de los mineros? Bueno, yo quiero recordar que la lucha de la clase trabajadora contra el neoliberalismo ha sido una lucha contra las AFPs, la apropiación de los ahorros de los trabajadores por una empresa privada. ¿Qué planteaba la clase trabajadora? Lamentablemente no había un planteamiento claro qué se hace después de sacar a las AFPs. Y esta aspiración se ha traducido en la creación de la gestora, que bien o mal el movimiento sindical ha dado su aquiescencia. Lo que falta en la gestora es la participación activa de los propios aportantes, porque el dinero no es del Estado. El dinero es de los que aportan cada día de su salario, y ellos deberían tener un mecanismo de participación, de control, para garantizar la eficiencia, que esos recursos den la rentabilidad que se espera, pero también garantizar con garantías reales que su valor no se pierda, que se vaya actualizando. Y esto no tiene los estatutos de la gestora. Mucho más, a mí me parece que un planteamiento integral de la transformación de la seguridad social debería ser volver a aquel régimen de seguridad social integral donde los seguros de corto plazo y el largo plazo estén unidos y haya una complementariedad para que no nos enfermemos, pensando también en la larga vida que nos espera como jubilados. Muchas gracias, José Pimentel. Agradezco el tiempo que nos está brindando en esta entrevista, pero sobre todo la experiencia. Quiero recomendar las columnas de José Pimentel en el periódico La Razón, textos que están gran parte centrados en estas problemáticas. Gracias, José Pimentel, exministro de Minería, pero sobre todo comprometido con el mundo minero, diría yo, toda su vida. Si quiere algún cierre, alguna recomendación en este diálogo, José. Quiero agradecerte y quiero decirte que más que ministro me siento un luchador social de toda la vida. Muchas gracias. Gracias, José Pimentel, exministro y luchador, sí, desde el mundo minero boliviano.